hermanos. En esta hora trataremos un tema que tiene que ver realmente con gratitud y se titula Dar cuando no tengo. Dar cuando no tengo. Muchos de nosotros pensamos que uno tiene que dar cuando tiene, cuando hay dinero, pero la fe en Dios va más allá de la lógica humana y nos enseña que en realidad tener fe es dar cuando uno no tiene. ¿De dónde salen estas reflexiones? Bueno, dice la palabra de Dios que el rey Acab gobernaba allá en Israel. Qué terrible situación fue el reinado del rey Acab. Qué momentos tan dramáticos padeció el pueblo. Dice la palabra de Dios que Acab reinó en Israel del 874 al 853. Acuérdense que antes los datos, la fecha va para abajo, antes de Cristo. ¿Cuántos años gobernando Israel? A veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué Dios permite que tal o cual líder esté al frente en la iglesia? Y cuando yo veo acá que Dios lo deja gobernar más de 20 años con una bruja por esposa, dice uno, pues, el Señor sabe lo que hace. Pero aunque un mal líder está al frente de su pueblo, el pueblo de Dios no deja de ser el pueblo de Dios. ¿Oyeron eso? Aunque el líder no sea el que Dios espera, aunque el líder sea un bandido, el pueblo de Dios no deja de ser el pueblo de Dios. No depende de la maldad de los líderes, no depende de sus malas inversiones. Lo que hace al pueblo de Dios ser lo que es. La historia de Israel es una historia de desgracia en cuestiones de liderazgo. Y sin embargo, dice la Biblia que Dios nunca abandonó a su pueblo, ni dijo, bueno, pues ahora como ya te portas mal, has dejado de ser mi pueblo. No, nada de eso. Nada de eso. El pueblo se portaba mal y no dejaba de ser el pueblo de Dios. Tenía muy malos líderes y no dejaba de ser el pueblo de Dios. El reinado de Acab estuvo marcado por la idolatría, la infidelidad y los abusos. ¿Recuerda usted algunos de los abusos de Acab? Aquel episodio de la viña de Nabot. Que me gusta ese terreno, está junto a mi palacio. Pero ese terreno tiene dueño. No, pero ¿sabes qué? Ese terreno no lo quiero vender. Y si no lo quiero vender, pues es mío. Dice la palabra de Dios entonces que dice la palabra de Dios que Jezabel le dijo, pero pues tú eres el rey, yo te voy a conseguir ese terreno. ¿Y recuerdan ustedes cómo consiguieron el terreno? Mandó calumniar a Nabot y lo mandó matar. Y ahí está tu terreno, gratis. Qué sangre de gente, abusos, idolatría. Dice la palabra de Dios que su esposa, la temible Jezabel, trató de imponer la religión pagana en el pueblo de Israel y la impuso. Llegó a tener, ¿se acuerdan cuántos profetas tenía? Tenía Jezabel ahí viviendo de la nómina del gobierno. 850 profetas.
Fíjense nada más. Y ellos se dedicaban a hacer obra misionera, paraban y hasta a los profetas de Dios, dice la Biblia, que los perseguía. Tenían que irse, tuvieron que ir a la ciudad. Pero ¿por qué permite Dios estas cosas? Además, introdujo ritos de la religión cananea. Persiguió a los que adoraban a Dios. La gente desesperada en esta época, una vez más, la corrupción, la idolatría, resurgieron en el pueblo de Dios. Pero ¿cómo es posible? El pueblo de Dios, a pesar de que el Señor le ha mostrado su amor, le ha mostrado su poder, vuelve la idolatría. Y con la idolatría vuelve la pobreza, vuelve la crisis económica. No hay dinero, ya no hay bendición, ya no hay capacidad. Y entonces, queridos presentes, el pueblo entra en una grave crisis de identidad espiritual. ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién vamos a adorar? ¿Usted recuerda el episodio ahí en el Monte Carmelo? El pueblo quiere saber quién es Dios, ni siquiera tiene pruebas, ni siquiera tiene relación con Dios. Elías pasa ahí el episodio del Carmelo, pero en fin. En esos tiempos de crisis, en esos tiempos de dificultad, aparece el profeta Elías. Aparece el profeta Elías. De pronto sale ahí, como misterioso, Elías. Y dice la palabra de Dios que Elías se atreve a enfrentarse al rey Acab. No todos se atreven a eso. ¿Qué pastor se atreve a enfrentarse a un presidente de campo? ¿Cuál de los hermanos laicos se atreve a ponerse de pie frente a un líder de la iglesia? No es tan fácil. Se dice muy sencillo. Pero Elías se atreve a ponerse de pie delante del rey de Israel y le dice, y le advierte, a causa de tu idolatría y de la situación del pueblo, no va a llover en cuánto tiempo. 3 años sin lluvia. Caramba, 3 años sin lluvia. Dios no está de acuerdo con lo que está pasando. A veces uno piensa que Dios no actúa. A veces uno piensa que Dios como que no quiere ver lo que pasa en su iglesia, pero por supuesto que sí. Y entonces dice la palabra de Dios, 3 años sin llover. Hay que aclarar aquí que para los cananeos la lluvia era un elemento sexual ahí, tenía que ver con la cosmogonía de los cananeos, pero que para ellos era la fertilidad. Ellos hacían cultos de fertilidad para que lloviera. La lluvia era el símbolo de la bendición de los dioses, así que decía, después no va a llover, 3 años llover. Y la palabra de Dios dice que cuando vieron que Elías se atreve a enfrentar al rey de Israel, huye y lo ordenan su arresto. A ese Elías, arréstenmelo. Y Elías huye. ¿Recuerdan ustedes a dónde huye? Él huye al norte de Palestina y dice la palabra de Dios que durante un buen tiempo allí en el valle del arroyo de Querite es alimentado por los famosos cuervos, es toma agua del río, alimentado por los cuervos, le llevan ahí pan,